El derecho al olvido. Esto es un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido ayer, tribunal que sesiona en Luxemburgo, según el cual los buscadores de Internet, las empresas buscadoras de Internet, como por ejemplo Google, tienen que eliminar de sus páginas los enlaces o los links que perjudiquen a una persona o que no tengan relevancia. Dice el periódico The New York Times, en una editorial hoy titulado Ordenándole a Google que se olvide, dice el periódico del New York Times que esto puede perjudicar un poco ciertas libertades porque los periodistas no van a tener acceso a algunas informaciones en Google y porque los disidentes no van a tener tantas posibilidades de poner informaciones en la web. ¿Está usted de acuerdo con el editorial del Times? Bueno, yo estoy un poco dividido. Por un lado, como periodista, creo que es una mala noticia porque posiblemente esto llevará a que desaparezca información de la red que para la prensa puede ser relevante, aunque pensemos, por ejemplo, pues, no sé, una información periodística que acusa a un político de haber vulnerado la ley, y el político piensa que es una difamación, una información lesiva, y consigue que Google lo retire. De modo que va en contra de la transparencia y del acceso a los datos. Pero por otro lado, como ciudadano, pienso que puede ser justo en determinados casos, ¿no? Y estoy acordando, por ejemplo, de un fenómeno que está sucediendo últimamente en Estados Unidos, como es la venganza del porno, que la llaman. Parejas que deciden, que cuando se separan de su pareja, deciden colgar fotos de la pareja desnuda en Internet, un poco como venganza. Y creo que eso no debería estar en la red, no debería ser de las primeras cosas que te encuentras cuando buscas determinados nombres. Y al mismo tiempo creo que va a ser una medida complicadísima de implementar. Para empezar, ¿quién decide que la información ya no es relevante? ¿O qué criterio se sigue para determinar que es una información perjudicial para una persona? Podemos estar hablando de cientos, miles de casos en los próximos años. María Luisa. Yo creo que si bien es cierto, este tema nos plantea un debate sobre cuáles son los límites del derecho a la información y también cuáles son los límites a la privacidad o cuáles son tus derechos a la privacidad. También queda claro que el fallo de la Corte Europea establece que el derecho o el llamado derecho a recortar los límites de Google en este sentido no es un fallo que le da absoluta libertad a todo el mundo para presentar demandas. Es decir, el fallo tiene unos límites en el sentido de que, como bien decía Ricardo, se van a tener que establecer criterios que no parece que están establecidos sobre cuándo se aplica y cómo se aplica. Es decir, cuándo la información es de verdadera relevancia, cuánto tiempo ha pasado desde que el momento que se presenta la demanda para que se decida si es que un motor de búsqueda está obligado a retirar esos anexos con los nombres de las personas que están involucradas en la información, una serie de detalles que todavía no están establecidos y que no sabemos cómo se van a dar, qué mecanismos se van a utilizar. Pero lo que queda claro es que en medio del debate no es ilimitado el derecho a una persona a decir quiero que por favor se restablezca o se elimine esta información que está publicada en el Internet y que prevalezca mi honra, mi dignidad y que no sea mancillada. O sea que hay ciertas cosas positivas del fallo que ha establecido la Corte Internacional, la Corte Europea, perdón. Julio. Pues a mí no me hubiera gustado estar en los zapatos de estos magistrados, porque a mí, por lo que he leído, me parece que todos tienen parte de razón. Como decía Ricardo, puede haber personas que fueron víctimas en su momento, no en casos como el de la venganza del porno, por ejemplo, de personas que fueron víctimas de un accidente, de un atentado terrorista, y que no quieren que 20 años después siga apareciendo, cuando buscan su nombre, una foto de su familia o de ellos mismos, si son sobrevivientes, con la cara ensangrentada. Entonces eso es entendible. O gente que pagó su condena y que no tiene derecho a rehacer su vida porque le sigue apareciendo eso que cometió y que por lo que fue condenado y por lo que pagó una condena tantos años después. Al mismo tiempo, eso, como decía Ricardo, también limita las herramientas a las que nos hemos acostumbrado los periodistas en estos días. Yo cuando lo leía decía, vamos a tener que volver como cuando empecé mi carrera, que uno tenía que ir a las hemerotecas, si te acuerdas, y consultar aquellos volúmenes gigantescos llenos de polvo para buscar qué era lo que había pasado hace 20 años, o buscar una persona y llegar y darle vuelta a la mitad de una biblioteca para saber qué es lo que había pasado, cuando ahora lo tenemos a la vuelta de un clic. Entonces, yo creo que las preocupaciones son válidas, y yo en realidad
No entiendo tampoco un poco por qué en este fallo no se le ordena, por ejemplo, a La Vanguardia que baje de su archivo web las publicaciones de esta persona, en el entendido que siempre van a existir en la hemeroteca, en el ejemplar físico donde se publicó, y se le pide a Google, cuando Google es nada más un prestador de un servicio. Google no publicó esto nunca, y es un poco el argumento que tenía y que van a tener en su momento también otros buscadores como Bing o como Yahoo, en su momento a los que también, Google es el que más se ocupa, pero también si lo encuentras en Google lo puedes buscar desde Yahoo, desde Bing. Entonces yo creo que esto va a abrir la puerta a una infinidad de peticiones. Como tú decías, la Unión Europea tiene 500 millones de habitantes, tiene además 27 legislaciones diferentes, que a pesar de que se unen, hay un mecanismo que rige a la Unión Europea. También cada país tiene sus leyes y son muy diferentes en cuanto al respeto a la privacidad en Francia, por ejemplo, que con Alemania, por ejemplo, o con Gran Bretaña, ¿no?